Un saludo a la mesa directiva, a mis colegas que están acompañándonos hoy, a los delegados de los entes de control, muchas gracias por estar acá, a todos los funcionarios y equipo de la administración que nos están acompañando, al equipo del consejo. Vamos a pedir gracias. Un poquito de silencio. Voy a iniciar mi debate que versa sobre un tema que a todos nos interesa, creo yo, que es qué está pasando con la vivienda de interés prioritario en Bogotá, pero sobre todo cuál es realmente la entidad que puede garantizar que más bogotanos, que más hogares de menos recursos, de los recursos más bajos, accedan a vivienda digna. Este es un debate que ustedes van a darse cuenta, tiene una combinación de lo que pasaba en la administración anterior y ustedes dirán, pero ¿para qué siguen hablando de la anterior administración? Porque toca contextualizar, porque los bogotanos tienen que saber cómo se recibió esta ciudad, la nueva administración, el consejo, tanto los antiguos como los nuevos concejales. Y si de verdad el resultado de lo que se encontró amerita hacer cambios o si vamos a seguir con más de lo mismo. Quiero contarles el contenido rápidamente, cuáles son las necesidades de vivienda en Bogotá, pero estoy hablando de los hogares más vulnerables. ¿Por qué hablo de casas en el aire? ¿Y qué debemos estar hablando, por ejemplo, en temas tan importantes como el Fondo de Compensación de Obligación? Porque no sé si todos los concejales y los bogotanos saben que los constructores formales de Bogotá deben responder por vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Y cuando no la pueden construir, pagan una plata por eso. ¿En dónde está esa plata y qué vamos a hacer con eso? ¿Y hasta cuándo vamos a soportar lo que yo voy a evidenciar hoy? Las necesidades de vivienda de los hogares más vulnerables. Miren ustedes, la gráfica habla por sí sola. Más de 860,000 personas viven en viviendas urbanas precarias. Acá se dan discusiones muy fuertes sobre si las políticas de vivienda, acá en Colombia quiero decir, si las políticas de vivienda social es para unos pocos y las políticas de vivienda social debe ser para estos hogares también. Es más, estos deben ser los priorizados, pero con realidades. En Bogotá hay 331,000 hogares que son esas 860,000 personas viviendo en hacinamiento, sin cocina adecuada ni servicios públicos básicos. Esta es una cifra del DANE. Además, hay 988,000 hogares sin vivienda propia y con ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos. La demanda de vivienda de calidad en Bogotá es infinita. No estamos hablando de unos poquitos. Ay, ¿me cierras ahí la puertita, por favor? Presidente, usurpé su función, pero pedí cerrar la puerta. Gracias. En esa medida, no se puede negar, yo nunca lo he negado, en mi ejercicio profesional nunca, que el mejoramiento es una necesidad, pero ¿qué mejoramiento estamos haciendo? ¿Dónde está la plata de ese mejoramiento? ¿A qué contratistas les estamos entregando esa plata? Bogotá, además, y valoro enormemente la presencia de las dos secretarias, de la secretaria Hábitat y la secretaria Planeación, porque esto tiene que ver todo con ustedes y sé que están haciendo el esfuerzo. Si estamos hablando de vivienda de interés prioritario, ¿ustedes saben qué oferta tiene Bogotá en BID? 2,672 viviendas de interés prioritario formal, con urbanismo formal, con servicios públicos hay de oferta en Bogotá. Para ese número de hogares que viven en hacinamiento y para ese número de hogares que no tienen vivienda y que ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, el problema no es el área, porque es que acá se habla del área y cuando yo hablo del área, entonces me recuerdan mi hoja de vida, de la cual estoy súper orgullosa. Pero el tema aquí no es el área. El problema no es vivir en 30 metros cuadrados. El problema es el entorno donde están esos 30 metros cuadrados y qué hay al interior de esos 30 metros cuadrados. Y
Claudia López en su POT le pareció fantástico poner áreas mínimas, cosa que no permite construir la vivienda de interés prioritario. Le pareció fantástico aumentar las cargas urbanísticas. Le pareció fantástico cerrar la posibilidad de construir vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, con un discurso populista de que era que se lo estaban ganando los constructores. Y eso no es así, porque ni se lo están ganando los constructores, ni los pobres tienen vivienda. Pero sí hizo una cosa que es terriblemente nociva, y es abrirle más la puerta a la informalidad. Ustedes lo que van a ver hoy con 3 proyectos que voy a presentar, liderados por la Caja de Vivienda Popular, es lo que pasa cuando se le abre la puerta a la informalidad. Y esos son números, pero cada número de esos es un señor o una mujer con unos hijos viviendo de manera infame. Y se inventaron unos proyectos y unos programas que no funcionan. Hablar de vivienda digna se ha vuelto tan popular o tan populista como hablar de pobreza. Como cuando se dice, para mí lo importante son los pobres, pero unos gobiernos derrochones que olvidan la austeridad, se gastan la plata en barbaridades, pero les importa un bledo los pobres. Con la vivienda está pasando lo mismo. Bloquean toda posibilidad de hacer vivienda digna y bloquean toda posibilidad de hacer vivienda formal. Ahora, mi pregunta es, ¿quién debe garantizar ese ejercicio en Bogotá? Pero yo quisiera devolverme un poco en la diapositiva anterior, gracias. Miren ustedes, tanto se habla del área que en Bogotá está aprobado, esa cifra no es de mi equipo, esa es cifra del DANE, 66% de los hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos, menos de 4 salarios, tienen hasta 3 personas. No, que por qué no hacen viviendas de 70 metros cuadrados en bici, en BIP, porque es que ahí tienen que vivir 6 personas, perdón, hasta 66%, entre 1 y 3 personas. Entonces el tema no es el área, superemos eso, demos los debates como son, pero no de manera populista. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque yo sí creo que los programas que está manejando la Caja de Vivienda Popular deben reestructurarse y debemos hablar más bien de cómo fortalecemos la gestión de planeación y la gestión de hábitat para vivienda formal nueva para los más pobres en Bogotá. Ahora, avancemos, por favor. Acá está la Caja de Vivienda Popular. La Caja de Vivienda Popular tiene una misión que dice contribuir al mejoramiento de barrios, el reasentamiento, la titulación y la vivienda digna con intervenciones efectivas. Esa palabra está desaparecida en la caja. Participativas y sostenibles. Y ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Y adicionalmente, como cualquier entidad del distrito, deben hablar de moralidad, transparencia, publicidad, efectividad, economía y celeridad. Y en los 3 proyectos que les voy a mostrar y programas, eso no existe. Ahora, miremos el presupuesto de la caja. Yo tuve muchas dudas cuando hablamos de presupuesto y cuando trabajamos acá el cupo, el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el presupuesto del distrito. Y miren la cifra de la Caja de Vivienda Popular. Tiene un presupuesto de 116.000 millones de pesos. Lo que ustedes ven en rojo es lo que se usa, eso es lo que suma 21.000, ¿no? 21.000 millones de pesos para articularse, para funcionar y para hacer su tarea. El 18.51%. ¿Articularse con quién? Con las otras entidades del sector. Ahora, yo no sé si en Hábitat también hay un rubro para articularse y en Renovo también hay un rubro para articularse y en la UAEH también hay un rubro para articularse. Pero entonces van a estar mega articulados, que son 17.000 millones de pesos para articularse, más 4.000 para funcionar. ¿En qué está eso?
contratos de prestación de servicios, servicios tecnológicos, representación jurídica, y en los 4.000 millones más contratos de prestación de servicios y contratos de servicios administrativos. 25.000 millones para mejorar el espacio público. Y yo ahí siempre he expresado mis dudas. Lo expresé en la discusión de presupuesto. ¿Qué hace la Caja de Vivienda Popular pintando juegos de parques? Mi pregunta es esa. No, porque Hábitat está haciendo un trabajo y porque debemos mirar qué están haciendo las alcaldías. Pero yo sí digo, ¿por qué la Caja de Vivienda Popular, con esa necesidad de vivienda que hay, anda pintando juegos en los parques o demarcando parques o eso? ¿Y por qué dejamos solo 3.8 de cada 10 pesos lo dedican a la vivienda? Si la prioridad es la vivienda, o la reestructuramos y le cambiamos el nombre, o nos dedicamos a lo que es. Y no estoy haciendo un discurso tardío, porque van a decir, esto se le olvidó que la discusión de presupuesto ya se dio. No, yo lo dije en su momento, pero pues, tiene presupuesto. Miremos la meta. Miren la meta de promover. Esta es una de las preguntas que van más adelante para el director. Promover la iniciación de viviendas. Requiere, este es el titular mío, requiere acciones y no solo buenas intenciones. Porque cuando hablamos de promover, yo en eso soy súper cuidadosa para hacer el control político. Y creo que todos ustedes lo mismo. ¿Qué es promover? ¿Firmar un contrato? ¿Abrir una licitación? ¿Pensarlo? ¿O entregar una casa? ¿Qué es promover? Es como el tema de iniciar. Galán se comprometió con 200.000 iniciaciones para el cuatrenio. Entonces, esto es muy importante porque miren ustedes que la meta destinan 5.800 millones de pesos para promover la iniciación de 1.200 viviendas en estratos 1 y 2. 1.200 viviendas con esa demanda brutal que hay en Bogotá. Yo francamente creo que es una meta vergonzosa. Pero además, insisto, nos tienen que aclarar qué es promover. Firmo el contrato, intentan firmarlo. ¿Cómo es el promover? Ahora, quiero dejar claro acá, en este debate, que esta meta está en el plan de desarrollo como una meta de producto. O sea, mire cuántas viviendas se entregan. Ojo con eso. De una vez les aclaro, ese es el promover. Porque en el plan de desarrollo es una meta de producto, no es una meta de gestión. Tienen que estar entregadas 1.200 viviendas para estrato 1 y 2 por gestión de la Caja de Vivienda Popular. Esa es una realidad. Entonces, sigamos. Acá paremos un momentico, por favor. Yo les voy a mostrar 3 casos que recogen, aquí tal vez se nos olvidó el título de abajo, que recogen cuando estamos hablando de reasentamiento, ¿cierto? Cuando estamos hablando de reasentamiento, les voy a mostrar el caso de reasentamiento que se llama Santa Teresita. Les voy a mostrar el caso de mejoramiento que se llama Plan Terrazas. Y otro caso de promoción de VIP que se llama La María. Y en los 3 vamos a ver si este debate valió la pena. No solo con las respuestas que haga la Caja, porque este es un tema solo de la Caja, es un tema de la administración completa. Este es un video que está un poquito largo, pero está contabilizado dentro del tiempo que me va a tomar. Entonces les pido su atención a este video. Ojalá con sonido. ¿Cuánto tiempo te vas a tomar? Yo creo que ya le pedí 1h30 para la bancada. Pero es para que me registre.
rabia e impotencia se siente al ver cómo la Caja de Vivienda Popular, entidad cuyo objetivo es brindar soluciones de vivienda a los más vulnerables, termina perjudicando a las familias que más lo necesitan en lugar de ayudarlas. El proyecto Arboleda Santa Teresita, ubicado en San Cristóbal, es la materialización de la ineficiencia, irregularidades e incumplimientos de la Caja de Vivienda Popular. Nosotros teníamos nuestra casa acá, en ese terreno está la casa de nosotros. Yo tenía una casa de 6 por 12. Porque supuestamente está en alto riesgo. Pero mire todo lo que nos hicieron. Nos prometieron el cielo y la tierra. En la administración de Gustavo Petro se concibió la construcción de 1.302 viviendas de interés prioritario mediante un convenio entre la Secretaría de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, con recursos asignados de más de 64.000 millones de pesos. Desde el inicio se ha visto plagado de irregularidades e incumplimientos. Esto es una zona pantanosa. No había licencias de construcción acá, o sea, aquí no se podía construir casas mayores a 2 pisos. No sé por qué si dieron una licencia para construir edificios tan altos de 24 apartamentos cada edificio, donde de todas formas aquí el suelo no es estable. En 2018, la montaña se deslizó afectando 132 unidades y en el 2021 la empresa contratista Odico abandonó la obra sin terminarla. Y se pidió que vinieran los dijeran hacer un estudio de suelos porque toda la parte alta se vino hacia abajo. El muro de contención se derribó sobre las torres. A pesar de las deficiencias técnicas, la alcaldesa Claudia López comenzó a entregar viviendas en el año 2021 y 2022, pero las condiciones eran precarias, sin luz, agua o servicios básicos completos. En el 2023 las obras continuaron, pero con un sinfín de problemas. Aquí, digamos, 9 y toda la 12, porque los niveles están pésimos. Hay apartamentos que se viven gracias a eso. La internalización, terrible. Todos los apartamentos, todos. Incluido porque no es que se le vea un chorro de agua, pero se tiene humedad. A pesar de no tener muchos certificados técnicos, las viviendas fueron entregadas. ¿Cómo se entregaron estas viviendas sin cumplir con los requisitos técnicos esenciales? ¿Quién autorizó la ocupación de las viviendas sin los permisos necesarios? ¿Quién le responde a las familias? Aquí nos dieron un parque, nos echan una berraquera y que íbamos a vivir mejor que estábamos antes. Y por lo menos mi apartamento aquí desde la torre 3604, a mí me tocó pelear con ellos para que me arreglaran porque tenían una humedad, ni a la verga nos tocaba como el sábado 8, colocar ollas aquí, ollas allá, para no mojarnos. La gotera de leche ya se fueron, pero las fachadas estamos en la misma todavía. Hoy, en 2025, el proyecto sigue sin finalizar. Hay contratos en ejecución, pero poca acción y respuesta. El contrato que se había firmado era para entregarnos en un año, o sea, el 5 de septiembre de este año, nos tendrían que entregar parqueadero, salón comunal, oficina de administración, porque no tenemos zonas comunes totalmente terminadas, incluidas las de las torres, porque esas torres no se han entregado. Y aparte de eso, teníamos también en 6 meses, o sea, este mes que está terminando, tendríamos que haber tenido ya la internalización de todas las torres. No han hecho nada, o sea, llevamos 3 años en nada. Perdidos, totalmente perdidos. 3 años en que la Caja de Vivienda lo único que nos dice es que ya van a empezar, que la fiduciaria, que el contrato, que el arquitecto, que el técnico, que el ingeniero, o sea, 20.000 excusas totales. La concejal Sandra Forero visitó el proyecto, visita la que evidenció que las denuncias de los habitantes eran reales. Las familias siguen viviendo en condiciones de inseguridad, sin salón comunal, sin administración y con problemas de energía y humedades que enferman a los niños. Secretario, ¿vas a actualizar el registro? Por favor, secretario, continuar con el debate de la concejal Sandra.
Con mucho gusto, presidente, informar que tenemos el registro del honorable concejal Andrés Ernesto García Vargas y el honorable concejal Juan Javier Baena Merlano de la comisión, y de otras comisiones tenemos el registro de la honorable concejala Diana Marcela Diago Guáqueta, el honorable concejal Germán Augusto García Maya y el honorable concejal Julián Felipe Triana Vargas. Señor presidente, se ha actualizado el registro. Adelante. Gracias, presidente. Entonces, esta es la historia de Santa Teresita. Arranca en la administración de Gustavo Petro. Entre otras cosas, en el proyecto tuvo mucho que ver la actual ministra de Vivienda, la doctora Elga María Rivas, que habla mucho de mejoramiento y de arrendamientos. Ojalá no sea para repetir esto. En ese periodo de Petro se firma el contrato con la fiduciaria y arranca el contrato, óiganlo bien, con un contratista. Y les quiero llamar la atención en algo. Una cosa es un empresario constructor de vivienda y otra cosa son contratistas. Y eso toca tenerlo en cuenta cuando se entregan los lotes de la caja. Porque cuando son contratistas, que es a ganársela como sea, este es el problema, lo que recibió esta gente. Esa es la historia. Arranca con Gustavo Petro, del 12 al 15. En el 15 arrancan obra, firmaron el contrato finalizando la administración Petro. Entra Enrique Peñalosa, encuentra un contrato firmado para una ejecución de unos tiempos incumplibles. Y finalmente, en el 18, la administración de Peñalosa se viene encima de la montaña, que fue lo que ustedes vieron ahí, y se inhabilitan algo así como 134 viviendas. Y después entra Claudia. Pero ahí ya había suficiente material, del 12 al 20, material, quiero decir, historia, para mostrar que este proyecto no se podía entregar. Y adivinen cómo arranca Claudia, entregando viviendas. ¿Cómo es posible que cojan a la gente y le digan, fresca, que ya la voy a reasentar porque yo voy a mostrar que sí se puede? Y se toman las fotos. Yo los invito, si no les quedó claro en el video, a que vayan a ese proyecto, en la infamia que está viviendo esta gente. Y no es como les están contestando algunos contratistas allá, que es que como no abren las ventanas es un problema de condensación. Hay respeto con la gente. Claudia entrega entonces, empieza a entregar, y les quiero decir una cosa. Este grafiquito que lo traje solo para los que sean curiosos e inquietos, esto es lo que un constructor serio de vivienda debe cumplir para entregar una vivienda. Se llaman reglamentos técnicos. Se llama RETI el eléctrico. Se llama RITEL el de conexiones. Pero está el de gas, está el de agua, está la norma sismoresistente, está todo eso. Cualquier proyecto que se construya formalmente en Bogotá, después de sacar licencia, debe construirlo cumpliendo unos reglamentos técnicos. Vayan y miren, porque esa respuesta no está en las respuestas de la proposición, director. Entonces sería bueno que nos contesten qué reglamentos técnicos cumple Santa Teresita. Esa es la diferencia entre contratar a cualquiera y contratar gente que sí sepa construir vivienda, y sobre todo vivienda de interés prioritaria. Y acá no estoy abogando por ninguno de los que yo conozco. Estoy abogando por esas familias, porque como lo dicen las familias, acá vienen, nos dicen que sí, que van a impermeabilizar, que ya casi, que esto fue que... ¿Ustedes saben cuánto le importa a una familia de esas lo que diga la fiduciaria? Si se les está cayendo a pedazos el apartamento porque está lleno de humedad. Eso tiene que cumplirlo. Sin eso, así todo, Claudia entregó 170 y, se me perdió, 4 viviendas. Y ahí, sigamos. Y ahí, oh sorpresa, a pesar de que las entregó, en el 21, ese contrato que había firmado la fiduciaria con una empresa, Odico, se desaparece Odico. De verdad se perdió. Ahora,
yo le pido al director que si estoy diciendo una imprecisión, usted me dice está equivocada, como el año pasado también dijo que estaba equivocada con lo de los lotes que sacó a licitación. Si estoy equivocada, yo lo digo. Pero la respuesta de lo que me dieron fue: abandona la obra sin completar ni las obras de urbanismo, ni los remates de acabado, ni las redes de conexión, ni los salvadores comunales, ni las unidades de tratamiento de aguas residuales, y sin escrituración y registro. Eso me contestan, ¿no? Que eso no es responsabilidad del contratista. En ese estado, la caja declara el incumplimiento, pero miren ustedes esto tan raro. Declaran el incumplimiento, pero la interventoría, que es el consorcio CIDERE, indica que hay un avance del 91% y la caja asume la posesión del proyecto. Eso para mí sí es novedoso. No, esto es todo viejo. Yo ahorita le cuento dónde arrancó esto. Gracias por la pregunta. Todo esto es de Claudia. Entonces, pero ella se toma la foto en 174 viviendas. Todo esto está pasando allá detrás, sin que la gente sepa. Toman posesión del proyecto, pero con un avance del 91%, eso no existe en la contratación. Si ya el avance estaba en 91%, no se debe haber tomado posesión. Y adivinen qué, pues lo del 91% lo dijo la interventoría, que es un consorcio CIR. Mira quiénes son. Y acá empieza una feria, acá voy a pasar rápido, si no se me va a acabar el tiempo. Miren esto. Todo lo que van a ver ustedes en y en la siguiente diapositiva son contratos para acabar el proyecto. Proyecto que estaba contratado en su totalidad. Contratos para acabar un proyecto del que ya se habían entregado 174 viviendas. Pero además del que entregan 187 viviendas más. Pero entonces, hacen contrato, acá los tengo, voy a ir muy rápido, para reparar, oigan eso, es que de verdad, reparaciones locativas. ¿Saben por qué están haciendo reparaciones locativas? Porque se están cayendo, porque la fachada no está impermeabilizada, porque llueve y entre el dintel y el antepecho se mete el agua, porque se les inunda el apartamento así no sea de cubierta. Entonces les toca hacer un contrato para reparaciones locativas, un contrato para poder meter redes para empresas de servicios públicos y bombeo de agua, un contrato y siguen con el tema del agua. Pero lo más triste de esto es que contratan y, por ejemplo, en él no recibe las redes porque no cumple con el reglamento técnico. Entonces es contrato sobre contrato sobre contrato y ahí terminamos la historia de Claudia. Entrega, las familias viviendo de esa forma, pero miren lo más preocupante. Avancemos. No, acá hay una cosa que es muy importante. No sé, director, si en los archivos de la caja, porque cometimos, no lo pregunté en la proposición, pero sí quiero que lo suministre, si la alcaldía de San Cristóbal otorgó el permiso de ocupación para el proyecto. Para que mis colegas sepan, cualquier vivienda que se construya en Bogotá por un constructor formal debe tener un permiso de ocupación otorgado por la alcaldía correspondiente, diciendo que garantiza que se cumplan con los reglamentos y que el constructor sí cumplió. Si Claudia entregó las viviendas, debía de haber permiso de ocupación. Si había permiso de ocupación, es que se cumplía con los reglamentos. Si no había ni lo uno ni lo otro, eso es para hacer una investigación. Pero lo más grave, y es ahí donde yo digo, director y secretarias, y aprovecho que está el secretario de gobierno, me parece fantástico. Avanza, por favor. Ojo con esto. Porque se siguen haciendo contratos en la administración Galán. Pero lo que me parece más grave, y acá les quiero decir, como algún día se lo dije al secretario de Seguridad, yo me paro en este atril para llamar atención en cosas que no deberían seguir pasando. Porque por más esfuerzos que haga el alcalde Carlos Fernando Galán, que los está haciendo, si ustedes lo llevan a hacer este tipo de cosas, al que le va mal es al alcalde. ¿Cómo hacen entrega de 18 viviendas? O la caja no es consciente de la historia que yo he contado, que lo debe ser porque me contestaron la proposición, o inducen al alcalde a quedar mal con la gente que está en ese proyecto. Van a decir, ay no, pero solo entregó 18, no, pues si quieren entreguen más.
Pero yo sí le pregunto al director, ¿ese proyecto amerita que ustedes hagan un show de entrega de viviendas sabiendo que está en el estado que está? Y que sigan pagando contratos para, ahora estamos en ¿qué? Adecuaciones, impermeabilización, entrega. ¿Ustedes se oyeron lo que dijo la señora? Esto acá se la pasa lleno de contratistas, pero no empiezan. Entonces mi pregunta, y aquí, en el presupuesto de este año quedó aprobado 2.000 millones de pesos por este consejo, adicionales, porque fue parte de una proposición. A mí mi equipo me dice que en el pliego o que en algún lado aparece que eso es para Santa Teresita. ¿Ustedes de verdad creen que con 2.000 millones de pesos van a resolver el problema que tiene Santa Teresita? Algún concejal de buena voluntad hizo la proposición, me parece bien. Lo que sí me parece es que la administración debe haber hecho un análisis un poquito más serio antes de avalar una proposición de estos. Porque con 2.000 millones de pesos ni siquiera van a impermeabilizar una de las torres que se está cayendo por la humedad. Con este termino este proyecto. Ahí hay unas denuncias que se han hecho, porque además tampoco es claro. Y la conclusión es esta. 15 contratos, 64.000 millones de pesos. ¿Cuánto se ha recuperado de los contratistas? ¿Qué ha pasado con la interventoría? ¿Cómo es posible que hablen de más de 1.000 millones de pesos para gestión jurídica y estructuración de procesos del proyecto? ¿Cuál estructuración del proyecto? Si el proyecto ya se hizo a medias, más de 1.000 millones de pesos, un rubro que aparece de pago sin contrato. Eso para mí también es novedoso, puede ser que esté atrasada en temas de administración pública. Pero me mandan un cuadro donde dicen 1.000 millones de pesos de pago sin contrato. O sea, esos pagos como la caja menor, ¿o qué es eso? Sigamos. Cierro esto, devuélvete, con si de verdad en este tipo de proyectos es más de lo mismo, director. ¿Qué están pensando ustedes con Santa Teresita? Para que en su intervención nos cuente. Porque si van a seguir con esto, sí creo que es muy importante que la secretaria de Hábitat, que la rectora del sector, tome medidas drásticas. Sigamos. Plan Terrazas, la joya de la corona de Claudia López. Qué susto que llegue Claudia a la presidencia si esa va a ser la política de vivienda de ella. Ahora les quiero decir, Santa Teresita es de 4 administraciones, Petro, Peñalosa, Claudia, pero la que osó entregar fue Claudia, burlándose de la gente. Lo que no puede pasar, y ojalá hoy paren eso, es poner al alcalde Carlos Fernando, que ha mostrado talante y está haciendo tareas serias, a entregar viviendas ahí. No lo pongan a eso. Y con Plan Terrazas vamos a ver qué está pasando. O porque de pronto pueden hacer un mini apartamentico ahí, una piecita, un baño y la pueden arrendar, entonces crean unos ingresos que no tenían antes. Eso en todo caso se llama calidad de vida. Prometió mejorar las viviendas de 1.250 familias en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar por medio de la Caja de Vivienda Popular, otorgándoles un subsidio de hasta 55 salarios mínimos, aproximadamente 63.800.000 pesos en el año 2023, más 6 millones para acabados, entre 500 y 600.000 pesos para arriendo durante las obras y un sinnúmero de promesas más que quedaron sin cumplir. Pero, ¿qué les prometieron? Me hacían un segundo piso, que hacían un apartamento en el centro y que me entregaron una crisis, que no sé qué, pero o sea, que nos ilusionaron que se iba a llevar a cabo, que se iba a realizar una remodelación en las casas y pues en realidad lo que hicieron fue destruirlas totalmente. Iban a hacer una mejoras a las casas que más lo necesitaran, pero igual eso es un incumplimiento total. Porque aparte de que no hicieron ninguna obra, dejaron los predios abandonados, les prometieron también que les iban a dar el mes de arriendo, sí, les están quedando debiendo y no se han puesto al día con eso. ¿Y en qué estado están sus casas ¿Pueden ahora? alcalde hacer esa ridiculez? Totalmente destruidas.
la casa está totalmente inhabitable, ya ahorita es más escombro y maleza que casa, literalmente quedó convertida en un lote abandonado. Todas las casas de acá están en completo abandono, deterioradas, haciendo afectaciones a otras casas porque la humedad del agua se acumula, se va para otras casas, entonces la problemática aún es más grave. De esa promesa de 1.250 viviendas, solo se entregaron 114 viviendas terminadas. Además, 134 viviendas que estaban en obra fueron abandonadas, obligando a estas familias a vivir en arriendo mientras sus casas siguen destrozadas e inhabitables. Muy bien. ¿Ustedes se oyeron lo que les dijo cada de las personas? Vamos a hacer una plaquita para que hagan un apartamentico, le metan un bañito y tengan un arriendito. Y no tienen casa, ni bañito, ni plaquita, ni arriendito. Eso es burlarse de la gente. Su plan estrella de vivienda. Tan convencida estaba, el cinismo era tal, que lo llevó a proyecto estructurante en el 555. Y yo sí creo que toca darle voz a esas familias. Como varios de ustedes lo han hecho acá con todas las cosas que han liderado y promueven acá en los debates. Miren la historia del plan Terrazas. Convenio administrativo en el 21. Miren ustedes, a mí esta la hicimos de adrede, secretaria Vanessa. A una persona del plan Terrazas le dan 75 millones de pesos para el mejoramiento. 75 millones de pesos. Ahorita vamos a ver dónde está esa plata. En el plan distrital de vivienda de Carlos Fernando Galán, que no me cansaré de aplaudirlo, en uno de los programas oferta preferente, 30.8 millones de pesos vale el subsidio para que accedan a una vivienda digna, con urbanismo de calidad, es así con bañito, es así. Pero ahí se bota la plata. Porque además esa plata se la tumbaron los contratistas. Sigamos. Así arrancó la historia del plan Terrazas. Prometieron 1.250 mejoras, se contrataron 1.068, se hicieron modificaciones en 983 unidades, la Secretaría de Hábitat otorgó 958 subsidios, pero se contrataron más unidades que las subsidiadas. 844 unidades quedaron sin ejecutar, 992 fueron contratadas sin subsidio asignado, solo 114 fueron entregadas y 134 viviendas abandonadas por contratistas en Usme, San Cristóbal. De esas que fueron siniestradas, respuesta de la caja, eran hogares conformados en los que había 68 adultos mayores, 11 adolescentes y 4 niños. Esa es la burla más infame a la gente vulnerable. Y aquí nadie puede decir, ay, ahora sí le importan los vulnerables. No siempre. Es que al vulnerable toca darle vivienda con dignidad. Con más razón si es vulnerable. No así burlándose de ellos. 68.000 millones de pesos en mejoramientos que no terminan. Ahí están los 11 contratos, en amarillo están los 3 que desaparecieron, que votaron esto, y los otros ahí, que necesitamos saber si entregaron o no entregaron. Sigamos. Los que abandonaron, entonces fueron, ahí están los nombres de los consorcios, bueno, no los voy a leer, pero lo importante acá es que cogieron esto, lo que ellos no entregaron y se lo pasaron a otros contratistas. ¿Cómo? Ni idea. ¿Con qué están pagando esa plata? Ni idea. Se recuperó esos 16.000 millones en contratos abandonados, es lo que se pagó de anticipos. ¿Se recuperó la plata del anticipo? Ni idea. Esa gente se robó la plata de los bogotanos. Y si no se robó, después me retracto. Pero esa plata tiene que aparecer. Sigamos. De las 1.068 viviendas del plan Terrazas, solo se entregaron 114. Se siniestraron 134. ¿Cuál es el estado, director? De las 820 viviendas restantes. ¿Cuál es el estado de esas viviendas? Están terminadas, están ocupadas,
¿cuál es el criterio que tienen ustedes para otorgar el reasentamiento en los proyectos de reasentamiento y para definir qué familias entran al plan Terrazas? Y desafortunadamente, pero ya sobre eso nos echamos la bendición y estamos trabajando con lo que hay. El alcalde Carlos Fernando Galán decidió mantener el POT de Claudia López. Y en el POT de Claudia López es un proyecto, ahí no dice qué es, pero yo tenía esa nota en algún lado. El POT incorporó en el artículo 569 el Plan Terrazas como un proyecto estructurante de hábitat y vivienda popular. Tiene que ser uno demasiado indolente. Claudia ya sabía en diciembre del 23, ya sabía lo que estaba pasando con el Plan Terrazas. Siguió metiéndole plata, siguió entregando, siguió engañando a la gente, pero sobre todo lo metió al POT, el POT que dejó amarrado mediante decreto. Y la pregunta acá, ¿vamos con más de lo mismo? ¿O ya hay un plan estratégico con cronograma para liquidar el Plan Terrazas si es que lo están pensando, director? Sigamos. Y termino con esto. La María. Esto es de Carlos Fernando Galán. Resulta, colegas, que la caja tiene predios, según entiendo todos de muy baja posibilidad de desarrollo. Sin embargo, como en las competencias de la caja está mantener actualizada y saneada la situación jurídica de los bienes inmuebles de su propiedad, hay predios que sacan a licitación. Tienen un convenio con Renovo, y celebro también la presencia del doctor Carlos Felipe, para aunar esfuerzos para desarrollo de proyectos inmobiliarios BICIBIP dirigido a hogares vulnerables, predios viabilizados de propiedad de la caja. Les quiero aclarar que es viabilizado, que los predios objeto del convenio deben estar en condiciones de ejercer su dominio para ser transferidos, es decir, para su uso, goce y disposición. Esto es, sin medidas cautelares que limiten la propiedad, sin procesos de pertenencia pendientes de decisión y con el establecimiento de linderos determinados, es decir, predios sanos, porque no se pueden poner a sacar licitaciones con predios enfermos o con predios que puede echar al traste un proceso licitatorio. Con ese estudio previo, la caja, que tiene 88 inmuebles, analizaron y le pasó a Renovo esos 88 inmuebles analizados, ¿cierto? Mi equipo está así. Y Renovo, después de hacer otro análisis, porque hacen doble análisis, porque esa cosa uno no entiende finalmente qué le compete a la caja y qué le compete a Renovo, dice de esos 68 hay 6 que podemos sacar a licitación. Pasemos. Quiero decir que la viabilidad que dan implica concepto técnico, jurídico y financiero para establecer si el predio cuenta con las condiciones para sacar una licitación para esto sí construir vivienda. Esto quiere decir que están doblemente revisados. Esto va rápido. Sacan 6 lotes, 6 paquetes, 6 lotes. El año pasado, en una editorial, yo afirmé que no se podía dar el lujo Carlos Fernando Galán de perder tiempo porque la ciudad necesitaba reactivarse. Y dije que habían declarado estos procesos desiertos. El director, con muy buen juicio, me abordó en algún momento y me dijo, eso que usted dijo no es cierto, porque sí se adjudicó uno. Le dije, listo, yo me retracto, y hoy entonces me retracto, se adjudicó uno. ¿Ustedes creen que es cantar victoria sacar 6 lotes doblemente revisados y viabilizados por 2 entidades para que solo salga uno con un solo proponente? ¿Saben por qué está pasando esto? Porque les está pasando lo mismo a Claudia con las obras de infraestructura. Estructuran por fuera de la realidad.
¿Qué es estructurar por fuera de la realidad? Por fuera de la realidad de los tiempos, por fuera de la realidad de los presupuestos, por fuera de la realidad de estructurar proyectos que sí se puedan hacer. Por eso no se les presenta a nadie, al menos no los serios. De pronto aparece Odico y se mete en uno de esos lotes. Y sale adelante la María. Y en la María yo lo único que tengo son dudas. Sale la María, firman ¿cuándo arrancó la adjudicación de esto? El 17, ¿cuándo arrancó el proceso? El 15 de agosto, oigan ustedes, el 15 de agosto sale la licitación. Lo adjudican el 18 de octubre, el 17 de octubre. Y a hoy no hay acta de inicio. Galán no se puede dar el lujo de perder tiempo. Es que esto es tiempo, esto es reactivación, esto es construcción formal. A esto sí se le puede apostar. Pero adicionalmente ahí me queda la duda. Porque el director en su momento me dijo, con ese nomás vamos a llegar a la meta de 1.200. Ojo, ojo con esa meta. Esa meta son 1.200 viviendas de interés social, estrato 1 y 2. Eso se llama VIP. Y esta estructuración de este proyecto da para 160 VIP y para 400 y algo que no veo, 78 bis. Ojo, la caja tiene que hacer VIP. O es así, o la meta no la van a cumplir, porque el tema de que con este completo iban a llegar a la mitad de las 1.200, ahí hay algo para revisar, director. Y yo sí esperaría que la respuesta no vaya a ser que es que están analizando la meta y que resulta que la meta no es VIP, porque usted tiene que concentrarse en la VIP. Sigamos. Este es el cronograma y ya estoy terminando. Se firma el 25 de octubre y como todos ustedes saben, que hacen debates de estos y todos sabemos un poquito de contratación, si no hay acta de inicio, el contrato no ha empezado. Es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, a 6 meses no hay acta de inicio. Yo creo que el director hoy nos va a explicar por qué. Por lo tanto, el cronograma que usted contestó en la proposición, yo creo que lo va a tener que ajustar. Porque si pretenden sin tener acta de inicio arrancar obra en agosto del 25, creo que no saben mucho de los procesos constructivos. Yo de eso algo sé. Y no creo que alcancen a tener de aquí a allá todo el tema para iniciar obra. Entonces sí le pediría que en la respuesta nos diga cuál es el cronograma real y qué está pasando con el proyecto de la María. Sigamos. Con esto termino y la pregunta es, ¿más de lo mismo con Santa Teresita? ¿Más de lo mismo con Plan Terrazas? ¿Y más de lo mismo con los proyectos de la caja? ¿Con los lotes de la caja? Yo esperaría que la respuesta sea que no, y que están pensando realmente. ¿Avanzas, por favor? Y que están pensando realmente en cómo van a reestructurar los programas y la caja. Y termino en una reflexión con esto, que se puso muy vigente con una resolución que acaba de salir. Si me ayudan pasando. Esta resolución, esta es una resolución, pero solo quiero dejarles a ustedes esta información que creo que la mayoría la conoce. Resulta que desde la ley, esto no es un decreto, la 1077 del 15, pero que recoge también la ley, se debe compensar. Cualquier constructor de Colombia debe garantizar construir BIS y BIP. Tocó así para que se metan en el tema y se meten. Y en Bogotá, esto se empezó a hacer. Hace poquito salió una resolución. Yo acá me estoy perdiendo con los números porque sí pensaba que había un poquito más de información. Pero sobre todo, lo importante acá es que en el Decreto Nacional 1077 aparece cómo se compensa, o en el mismo proyecto, o se traslada a otros proyectos, o se compensa con plata, y para el efecto el distrito quedó el Fondo de Compensaciones Obligatorias. Muy importante que el distrito tenga esto. Yo en este momento no sé cuánta plata hay en el Fondo de Compensaciones Obligatorias, esa es una respuesta que también nos podrían dar, pero acaba de salir la resolución. ¿Ven por qué no pasa? Ok.
Ah, ¿no pusieron la resolución? Bueno, no pusimos la resolución, pero yo les voy a contar. Hay una resolución que es la 182, donde se define claramente qué va a pasar y cómo se van a administrar esos recursos. ¿Por qué quitaron todo eso? Porque, ¿cómo se van a manejar esos recursos? Yo creo que acá es muy importante dos cosas. Los responsables son Renovo y Hábitat. Es muy importante que tanto los rendimientos financieros, los recursos resultantes de la ejecución de esos mismos recursos, deben ser destinados a la finalidad que tiene el fondo. Los constructores pagan esto para hacer más BIS y más BIP, no para funcionamiento. La resolución creo que en eso es clara, que así se deben usar los recursos. Entonces es muy importante, no vamos a desviarnos en que si la plata no se usa, porque por ahí sí hay, yo tenía un subrayado que también se me perdió, que si no se conseguían lotes, también para otras actividades. Ojo, esto no es ni funcionamiento ni para pintar parques, esto tiene que ser el origen de esto, desde la ley, es para garantizar más BIS y BIP. Y si Bogotá no tiene plata para eso, la plata está ahí. Yo no sé cuánto hay en esa plata, 200.000 millones, 250.000 millones, no sé, estoy especulando, ya nos contestarán. Pero esa resolución debe garantizar que los recursos queden para vivienda y que si bien van a usarlo en algunos casos para reasentamiento, secretarias, tanto de planeación como de hábitat, garanticemos que sigamos haciendo vivienda formal, de calidad. Ahora sí es cierto, con bañito, con un parque al lado, con zonas seguras. Para eso se debe gastar esta plata, no para funcionamiento. Termino entonces. Necesitamos, Tatiana. Esta es la pregunta, ¿hasta cuándo va a continuar esta situación con la caja de vivienda? 3 ejemplos que muestran que la caja no está haciendo bien la tarea, que persisten los problemas en la administración de Carlos Fernando Galán y que es importante, de verdad, pensar en una reestructuración de la caja y de los programas para los hogares más pobres de Bogotá. Acá toca pasar del discurso populista a los pobres a la acción realista. Y la vivienda formal de calidad, el urbanismo formal y de calidad, sí dignifica las viviendas más a los hogares más vulnerables. Muchas gracias, presidente.